meditar la palabra del Señor. Continuamos con nuestra serie, nuestro estudio en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Le invito a abrir su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Una carta que el apóstol escribe a los creyentes que están sufriendo. Y esta mañana vamos a tratar esta carta como una carta personal. Esta carta se la escribió el apóstol a usted, a mí. Esta palabra es para mí, para cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a tocar el tema esta mañana, la santidad, la santidad. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así dice el Señor. Tema de la santidad. No es fácil, mis hermanos, vivir en un mundo de sufrimiento, en un mundo de pecado, y mantener una vida de santidad. No es fácil. Vivimos en un mundo donde se sufre, vivimos un mundo de pecado, y es difícil mantener un caminar santo, una vida de santidad. Pero la Biblia dice que cuando Jesucristo murió, Él nos liberó no solamente de la pena del pecado, sino que también del poder del pecado. No solamente la pena, pero el poder también. Entonces la Biblia nos instruye, nos dice a nosotros que debemos nosotros presentar nuestros cuerpos como santos. Y Romanos 12:1. Dice la Biblia que debemos nosotros purificarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y dice la Biblia que nosotros debemos buscar la paz con todos y que la santidad. Entonces la santidad es un tema que vemos a través de toda la escritura, la palabra del Señor. Entonces, la primera carta del apóstol Pedro es una carta de esperanza para usted y para mí. Una carta, una palabra de esperanza a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar del pecado, una palabra de esperanza. Y Pedro nos anima como creyentes a vivir en esperanza. Pedro nos anima a caminar en santidad. Y el argumento que hace Pedro aquí en esta carta es que la esperanza de nuestra salvación debe motivarnos a vivir en santidad. ¿Usted recuerda esta semana? Hablamos de esto. Tenemos esperanza en nuestra salvación. Con el momento que aceptamos a Cristo como Salvador y de nuestra vida recibimos la salvación, y en este momento estamos siendo santificados, estamos todavía en proceso de salvación. Y un día, cuando lleguemos a la gloria, vamos a llegar al cumplimiento de toda la salvación. Entonces, esa esperanza de salvación completa, al momento de que Jesucristo aparezca, debe motivarnos a vivir nosotros en santidad. La recepción de la salvación debe resultar en una vida de santidad, una vida de reverencia, una vida de amor. Y el punto que está haciendo aquí el apóstol Pedro es que la perspectiva de nuestra salvación final al regreso de Cristo debería cambiar radicalmente nuestras vidas ahora. Porque nuestra mirada no está aquí en la tierra, nuestra mirada está en el cielo, en lo que esperamos. Eso debe de radicalmente afectar cómo vivimos nuestras vidas hoy en día. Entonces, el tema de su pasaje tiene que ver con la santidad. ¿Basado en qué? En la perspectiva de nuestra salvación. Y en este pasaje, Pedro nos da 4 imperativas por un estilo de vida de santidad que debe acompañar a nosotros que hemos sido salvos. Vamos esta mañana solamente a tratar los primeros 2 imperativos. ¿Listos? Vaya conmigo al versículo 13. Primeramente, concentrar nuestra mente en la realización de nuestra esperanza. Dice así, escribe así el apóstol Pedro, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Una vez más, esta palabra es para ti y para mí. El apóstol me escribe a mí: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora comienza la palabra por tanto. Por tanto se refiere a las bendiciones de la salvación que son nuestras de Jesucristo. Si usted recuerda la semana antepasada hablamos de esto. Las bendiciones que son nuestras, ¿por qué? Porque hemos sido salvados en Cristo, somos salvos en Cristo. Hemos nacido, como dijimos la semana pasada, antepasada, a una esperanza viva, nacido en una esperanza viva, que tiene como sustancia una herencia garantizada e inminente al regreso de Jesucristo, un momento en el cual nosotros vamos a experimentar la culminación de nuestra redención, nuestra salvación, la salvación de vuestras almas. Entonces, esa es la esperanza que tenemos. Hemos nacido de nuevo una esperanza viva. Jesucristo regresa pronto por nosotros. Nos espera a nosotros una herencia maravillosa, garantizada. Cuando Él regrese, un momento cuando todo va a terminar, ¿no? A llegar a la culminación de nuestra redención. Y sobre esa base, entonces, esa perspectiva tan esperanzadora, el primer y más importante cambio que debe suceder en nuestras vidas es que debemos pensar diferente. Basado en la esperanza que tenemos de un día llegar al cielo, esto debe afectar nuestra vida y la primera cosa que debe ser afectada es nuestra mente. Pensar diferentes. Dice la palabra que por naturaleza nuestras mentes son reprobadas. Romanos 1:28, usted puede buscarlo. Quiere decir que nuestras mentes son vacías de juicio, moralmente degradadas. Nuestra mente por naturaleza es una mente reprobada, es una mente carnal, dice los Colosenses 2:18, usted puede buscarlo. Y quiere decir que son una mente vanamente hinchada o lujuriosa. Entonces no hay nada bueno por naturaleza en nuestra mente. Y alguien dijo que la relación del alma de un hombre con Dios se evidencia, se mira mejor en aquellas cosas que ocupan sus pensamientos. Nuestra relación con Dios se revela en lo que está en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Ahora, la mente carnal, la mente natural es reprobada, es carnal, pero por contraste, la mente de aquellos que han nacido de nuevos tiene que ser entrenada a enfocarse en una diferente ocupación. Y es aquí donde vamos a entrar entonces más de detalle la lección. Hay tres maneras en la cual nosotros podemos enfocarnos nuestra mente en una diferente ocupación. Primeramente, concéntrese en la realización eminente de su esperanza a través de la preparación espiritual. Regrese conmigo al versículo 13. Escribe el apóstol a nosotros, a usted y a mí, a nosotros. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por tanto, ceñid los lomos de nuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que cambiar, nuestro pensamiento tiene que cambiar. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente, ciñendo los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, estés preparado, estés alerta, mantente preparado, mantente alerta. Y aquí la imagen que se presenta es una vestimenta, una costumbre del antiguo cercano oriente. En Israel, las personas usaban túnicas largas que llegaban a veces hasta las rodillas, los tobillos. Y cuando necesitaban hacer un trabajo o correr o cualquier actividad extenuante, recogían la tuna entre las piernas, la ataban alrededor de la cintura, la metían en el cinturón y quedaban sus piernas libres sin obstáculo. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Que debemos hacer con nuestra mente. Pon en orden tus pensamientos. Prepárate mentalmente. No va a suceder nomás porque sí. Tiene que nosotros hacer nuestra parte para cambiar nuestro pensamiento. La ilusión de Pedro describe una mente preparada por un trabajo activo. Tiene un trabajo que hacer. Preparar vuestra mente para la acción, me está diciendo. Decidan enfocar sus mentes estando preparados. Es una decisión que tengo que tomar. Yo decido preparar mi mente para no enfocarme en las cosas del mundo, sino enfocarme en las cosas de Dios. Yo lo hago. Entonces, la preparación espiritual es una respuesta preparatoria a Dios y nuestra esperanza en Cristo. Mis hermanos, hemos dicho, estamos y lo creemos, lo sabemos, que estamos viviendo a la luz de la venida del Señor, del regreso de Jesucristo. Entonces tenemos que mentalmente y espiritualmente prepararnos, no solamente espiritualmente, pero también nuestra mente tiene que estar preparada.
Tenemos que ver, tiene que ver nuestra mente una disposición a ver a Dios obrar. Pablo afirma este mismo pensamiento. Romanos 12:2. Escribe el apóstol Pablo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente es un prerequisito para el servicio cristiano. El Espíritu Santo que mora en nosotros ahora da forma a nuestro pensamiento. El Espíritu Santo renueva nuestros pensamientos. El Espíritu Santo controla nuestras actitudes. Y el Espíritu Santo es quien nos controla, nos transforma mentalmente. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces tenemos que nosotros obtener la victoria sobre nuestros pensamientos. Porque hay mucho a nuestro alrededor que influencia nuestros pensamientos. Muchas cosas negativas. Cuando nuestra mente está enfocada, nuestros pensamientos están enfocados en Cristo y vivimos de acuerdo, entonces podemos escapar de muchas cosas mundanas que vienen a estorbar nuestra mente, vienen a obstaculizar nuestro progreso espiritual. Tenemos que enfocarnos nosotros, a hacer un esfuerzo, a enfocarnos en las cosas espirituales. Por lo tanto, dice Pedro aquí, enfóquense en la inminente realización de su esperanza a través de la preparación espiritual para la venida del Señor. Enfóquense. Recuerden, Jesús viene pronto, que su mente no se olvide que Jesús viene pronto y eso debe entonces influenciar cómo nosotros pensamos y vivimos nuestra vida aquí en este mundo. Y luego dice así, concéntrense en la realización inminente de su esperanza a través de la concentración espiritual. Porque continúa diciendo, primeramente, por tanto, seguir los lomos de los entendimientos. Luego dice así, sed sobrios. Aquí está el consejo del apóstol para usted y para mí. Primeramente, seguimos nuestros lomos, preparemos nuestra mente, y luego dice, seamos sobrios. Ahora, aquí no se refiere a una sobriedad física, sino que una sobriedad mental, una metáfora. Pedro está diciendo, no estés mentalmente ebrio, sino mentalmente sobrio. Así como la embriaguez, la emborrachera física, causa el control de la mente, de igual manera los cristianos que están mentalmente intoxicados con las cosas de este mundo pierden su enfoque. Por eso dice ser sobrios. Porque hay cristianos que su mente se involucra tanto en las cosas de este mundo que llegan a ser contaminados y pierden su enfoque. Se olvidan de las cosas del Señor. Dice, por eso dice, ser sobrios. No se dejen contaminar, intoxicar con las cosas de este mundo. Manténganse alerta mentalmente. No se dejen llevar por las atracciones embriagantes de esta vida, por las cosas que nos dominan, por las cosas que somos propensos a volvernos adictos. Mantengan la mente despejada para que puedan tomar buenas decisiones, para que no se pierdan en el enfoque de la inminente revelación de Jesucristo, para que puedan concentrarse plenamente en la esperanza que les espera. Concéntrense. Más que nunca, enfoquemos nuestra mente. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto por su iglesia. Es fácil, mis hermanos, perder la concentración espiritual. Es fácil. Es fácil que nuestra mente corra para otros lugares. Podemos perder la concentración espiritual a través de la intoxicación mental con las cosas mundanas. Muchas veces nos podemos convertir mentalmente adictos a nuestra carrera, mentalmente adictos a nuestra posición, nuestras posesiones, mentalmente adictos al poder, la recreación, la reputación. La intoxicación mental tiene que ver con la falta de disciplina. La intoxicación mental impide la disciplina espiritual, el estado de estar alerta. Ya nos acaba de decir hace un momentito el apóstol Pedro, mantente alerta. Pero cuando dejamos que las cosas de este mundo llenen nuestra mente, llega esa intoxicación espiritual, mental, que no nos permite estar alertas. Y a través de una pereza mental, las pasiones dominan el intelecto. Personas que ustedes conocen que fueron cristianos que se dejaron llevar por las cosas del mundo, ahora su mente es consumida más con las cosas del mundo que las cosas de la palabra del Señor, las cosas espirituales. La pereza mental lleva a los cristianos a pecar por descuido. Por eso dice, mantente alerta. Cuando dice seguir nuestros lomos, que dice,
mantente alerta en tus pensamientos, porque si te dejas llevar una pereza, una flojera mental, vienen las pasiones a dominar nuestro intelecto y eso nos lleva a pecar por descuido. Cuando no nos enfocamos en las cosas espirituales, con nuestra mente, llega el descuido y llegamos a pecar por descuido. Cuando nuestra guardia mental está baja, somos vulnerables al pecado, somos vulnerables a la impiedad. Por eso dice el apóstol a cada uno de nosotros, mantente alerta, sé sobrio. Necesitamos nosotros un juicio claro y sano, una mente y voluntad preparada para resistir cualquier cosa que puede desviarnos de la esperanza que tenemos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que nada nos impida, mis hermanos, que nada nos haga que nos olvidemos que Jesucristo regresa pronto por nosotros y vamos a llegar a la plenitud de nuestra salvación. La concentración espiritual tiene que ver con la alerta mental y la vigilancia mental. ¿Vigilancia de qué? Primeramente, vigilancia por la venida del Señor. El día del Señor viene, dice la palabra, como ladrón en la noche, y nos dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y que seamos sobrios. Ahí está una vez más el consejo de la palabra, porque el día del Señor viene como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. No durmamos con los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Ahora, vigilando también la defensa de la verdad. Según Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque miren, los días que estamos viendo ahora, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, aquí está el consejo, tú sé que sobrio en todo, soporta las aflicciones. Una vez más, vemos la palabra que nos dice el apóstol Pedro a nosotros, se repite. La importancia de estar alerta mentalmente. La tercera cosa, vigilancia en oración. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Nosotros lo sabemos. ¿Cuál es entonces la recomendación? Sed pues sobrios y velad en oración. Y por último, la vigilancia ante el ataque del enemigo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, vemos aquí la importancia que el apóstol Pedro nos está recomendando una vez más, recordando la importancia de estar mentalmente alertas, ser sobrios, no permitir nuestra mente que se desintoxique con las cosas de este mundo. No olvidemos que Jesucristo regresa pronto por una iglesia sin mancha, sin arruga que le espera. Seamos nosotros en parte ese remanente que espera el Señor. Estamos preparados para la vida del Señor. Entonces, Pedro dice, enfóquense en la realización inminente de su esperanza. ¿Cómo? Primeramente, a través de la preparación espiritual. Segundo, a través de la concentración espiritual. Y tercero, concéntrense en la realización inminente de su esperanza a través de la expectativa espiritual. Continúa diciendo el versículo 13. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primero nos seguimos nuestros lomos, nos mantenemos sobrios y luego esperamos por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nuestra forma actual de vida debe ser caracterizada, mis hermanos, por un pensamiento renovado, enfocando nuestra mente en la expectativa del regreso de Jesucristo, estando espiritualmente alertas, preparados, con un pensamiento claro y autocontrolado, en preparación para la última realización de nuestra esperanza, en la revelación de Jesucristo.
Entonces, el hecho es que nosotros tenemos una esperanza firme, una expectativa que Jesucristo regresa por nosotros. Lo sabemos, no lo dudamos. Estamos seguros que Jesucristo regresa pronto por nosotros. Entonces, la esperanza es una esperanza firme. La palabra lo dice, nosotros lo creemos y esperando que Jesucristo regrese por nosotros. La palabra esperanza en el Nuevo Testamento nunca es una ilusión, nunca se refiere a un sueño, sino que la palabra esperanza siempre es una expectativa confiada, una expectativa que es lo suficientemente fuerte como para actuar nosotros en consecuencia. Nosotros tenemos una esperanza y esa esperanza es segura y por eso voy a actuar de esta manera. Yo voy a actuar de la manera debo de actuar. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza que Jesucristo viene por nosotros y un día muy pronto estará en gloria. Entonces, eso va a afectar mi vida. Esa esperanza que es tan segura, que controla todo lo como nosotros vivimos. Dice el versículo 14, como hijos obedientes. Si realmente tenemos esa esperanza de un día ir a la gloria con el Señor, ¿cómo debemos de actuar? ¿Cómo debe esto afectar mi vida? Debo de actuar como un hijo obediente. Luego dice esperar con completo. Cuando dice ahí la palabra esperar con completo, esto enfatiza que no hay ninguna duda. No hay ninguna razón para otra esperanza. Por completo estamos esperando que Jesucristo regrese por nosotros. Nuestra esperanza en Cristo y su regreso es completa, es segura. Dice una vez más, esperad por completo, que no haya ninguna duda, no hay ninguna otra opción, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, esa palabra, la gracia que se os traerá, abarca todo el concepto de nuestra salvación. Y en particular la culminación de nuestra redención al regreso de Cristo. Cuando vamos a recibir las bendiciones que hablamos hace 2 semanas, ¿te recuerdas? Las bendiciones que no son bendiciones transitorias o corruptibles, sino que recompensas eternas, que no se marchitan, que no se corrompen, que están reservadas, tienen su nombre en el cielo. Usted tiene una herencia en el cielo y tiene su nombre escrito en esa herencia. Al momento presente, gozamos del comienzo de esa gracia otorgada a nosotros, mientras somos transformados más y más a la semejanza de Jesucristo. Pero cuando Jesucristo regrese, cuando Jesucristo aparezca, recibiremos la consumación de aquella gracia. Por eso dice la gracia que se os traerá, esperar por completo esa gracia. Todo el enfoque aquí de nuestra espiritualidad está arraigado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el beneficio del cual nosotros vamos a recibir en su segunda venida, porque nosotros creímos en la obra completa de Jesucristo. Él pagó el precio por completo, nada falta en nuestra salvación. Nuestra esperanza está en eso, y cuando Jesucristo regrese, vamos a recibir el completo beneficio de nuestra salvación. Entonces, ¿cómo afecta esta esperanza a nuestra santidad? Se nos dice que vamos a ser santos. Yo sé que todos nosotros lo sabemos, ¿no? ¿Cómo afecta esto nuestra esperanza? ¿Cómo afecta esa esperanza a nuestra santidad? Esta esperanza afecta a nuestra santidad por sus implicaciones morales. Hay ciertas implicaciones morales de nuestra esperanza en Cristo que nosotros debemos obedecer como hijos obedientes, es la palabra, como hijos obedientes. La gozosa anticipación de la bendición que es nuestra al regreso de Cristo debe producir en nosotros una transformación ética en nuestra vida. La vívida expectativa de nuestras futuras bendiciones debe cambiar radicalmente como vivimos aquí ahora. No podemos ser la misma persona. Nuestra esperanza debe cambiar, nuestra esperanza que Jesucristo regrese por nosotros debe cambiar como nosotros vivimos ahora aquí en este mundo. Si podemos comprender la perspectiva de nuestra redención completa al regreso de Jesucristo, si podemos visualizar la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado, entonces seremos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente listos para esforzarnos por alcanzar la santidad ética. Entonces, estos versículos que estamos estudiando aquí sugieren una secuencia de acciones. Podemos parafrasearlo de esta manera. Primero, preparen sus mentes para la acción, concéntrense en la verdad de que Cristo viene. La primera cosa, preparemos nuestra mente para la acción, concentrarnos en la verdad que Cristo viene. Y luego, cuando se hayan preparado mental y espiritualmente para el regreso de Jesucristo, mantengan la mente concentrada para no perder el enfoque.
Y tercero, en la manera de no perder el enfoque es mantener una expectativa constante y confiada del glorioso regreso de Jesucristo. Preparar nuestra mente, concentrarnos en Cristo. Ya cuando estamos preparados, mantenernos firmes, concentrados para no perder la esperanza, el enfoque. Y la manera de no perder el enfoque es mantener una expectativa confiada del glorioso regreso de Jesucristo. Por eso en esta iglesia, por eso siempre que usted viene, hablamos del regreso de Jesucristo. Usted no se nota, siempre, de alguna manera u otra, mencionamos el regreso de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Jesucristo regresa pronto. Todo esto debe afectar cómo nosotros vivimos nuestra vida. Desde esta perspectiva, ciertos cambios en nuestra conducta deben ser evidentes. En las palabras de Pablo, nosotros debemos ser un pueblo que, dice así en Tito 2, versículos 13 al 14, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, la primera imperativa para vivir como un pueblo santo de Dios en vista del regreso de Jesucristo es enfocar nuestra mente en la realización de nuestra esperanza. Pero el segundo mandato para vivir en santidad es este: conforma tus deseos a la santidad de Cristo. Primeramente, enfocar nuestra mente en Cristo, en nuestra esperanza. Pero el segundo mandato para vivir en santidad, yo quisiera pensar que todos deseamos vivir en santidad. Entonces, el segundo mandato para vivir en santidad es este: conforma tus deseos a la santidad de Cristo. Y continúa escribiendo el apóstol Pedro a nosotros en su carta, como hijos obedientes, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahora, primeramente, dicen como hijos obedientes. El ser un hijo de Dios significa que pertenecemos a la familia de Dios. Y por eso entonces nuestra conducta debe conformarse a nuestra relación familiar. Debemos vivir en obediencia y en conformidad con Dios, porque Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Dios es santo. Entonces nosotros como parte de su familia tenemos que vivir como Él, ser santos también. La obediencia surge de nuestro amor por Él como nuestro Padre. Yo amo a Dios. Y por eso voy a obedecer a Dios. Usted obedece a su Padre eterno porque usted lo ama. De igual manera, nosotros obedecemos a Dios porque Él es nuestro Padre celestial. Entonces, para ser hijos obedientes, quiere decir vivir en la santidad de vida. Dios es santo, por eso sus hijos deben ser santos. Y la palabra ser santos significa separados del pecado, separados para Dios. Separados del pecado, separados para Dios. La santidad de vida implica un estilo de vida completamente diferente que lo que vivieron antes de ser salvos. Vivimos completamente diferente, nuestra mentalidad, nuestro tono, nuestro hablar, nuestros pensamientos, todo es diferente a como vivimos antes de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, vivir como hijos obedientes de Dios tiene tanto un efecto negativo como positivo en la conformación y purificación de nuestros deseos para la santidad de Cristo. Primeramente, negativamente, dice ahí: purifícate no conformándote a tu naturaleza carnal. Versículo 14. Como hijos obedientes, aquí negativamente dice así: no os conforméis a los deseos que antes tenías. La palabra conformarse quiere decir adaptar nuestra vida a eso. No te adaptes tu vida a los deseos que tuviste antes, cuando estabas en tu ignorancia. Los cristianos a quien Pedro está escribiendo y a nosotros, los cristianos de eso, eran imitadores del mundo y a sus deseos lujuriosos. Pedro está diciendo: no conformes con tus antiguas pasiones basadas en la ignorancia. No te conformes a la cultura que te rodea. Y nos dice a nosotros la misma cosa. No se conforme
No adapten su estilo de vivir a las antiguas pasiones que ustedes tenían antes de conocer a Jesucristo. No te conformes a la cultura que está a tu alrededor. Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Esa era nuestra antigua forma de vida. Vivíamos en ignorancia antes de ser salvos. Vivíamos conforme a nuestros deseos carnales, los deseos de la humanidad caída, a vuestros impulsos malignos. Esos deseos básicos, una vez anteriormente eran los principios motivadores de nuestras vidas. Entonces, dice ahí, no os conforméis, porque conformarnos es regresar a ese tipo de vida, abandonar como hemos cambiado desde nuestra conversión. Ahora Pedro dice, controlen sus deseos en lugar de ser controlados por sus deseos. Ustedes controlen sus deseos. No dejen que los deseos los controlen. El deseo básico y carnal persigue cualquier cosa que lo satisface. Y la mayoría de la gente alrededor de nosotros es guiado y controlado por los deseos carnales. Hacer la voluntad de Dios es lo opuesto de aceptar o hacer lo que nuestra carnalidad desea. Dice el apóstol Pedro, antes de ser cristianos, actuaban por ignorancia, por desconocimiento de Dios, de sus caminos, pero ahora debe haber un cambio. Pero ahora, dice Pedro, estás bajo un diferente sistema operativo. Tienes un diferente maestro ahora. En ti ahora mora el Espíritu Santo que debe gobernar tu manera de vivir. No tus deseos carnales, no. El Espíritu Santo es que gobierna tu manera de vivir. Aquellos eran tus días de ignorancia. Ahora tienes la sabiduría de Dios. No estás en los deseos carnales ya. Ahora, no quiere decir que estos deseos ya no existen. Sí existen. Los deseos carnales van a existir. Pero, dice el apóstol, no os conforméis. ¿Qué palabra? No se dejen dominar por ellos. No caigan en línea con ellos, sino mantenernos inactivos. Es verdad, todavía somos carne. Esos deseos todavía están ahí. Pero no caigas en ellos, no te dominen, no hay que te domine, pero dice, no os conforméis. El apóstol Pablo dice de esta manera en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han hecho ¿qué? Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. No se dejan dominar. Han dominado, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La obra redentora del Espíritu Santo, la obra regeneradora del Espíritu Santo ha roto, está rompiendo el dominio de los deseos de nuestra vida. Ahora nosotros podemos tener victoria sobre ellos. No somos las mismas personas que nos antes. Antes el enemigo hacía con nosotros con lo que quería. Ahora sabe que no puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y Él nos da la victoria sobre el dominio del pecado. Ahora, ese es el lado negativo. Las implicaciones de ser un hijo obediente del Señor. Purificarnos nosotros mismos, no conformándonos a nuestra naturaleza. Ahora, pues, positivamente. Purificándonos, conformándonos a la naturaleza santa de Dios. Versículo 15, continúa el apóstol escribiendo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, comienza con la palabra sino. Esta palabra sino indica un gran contraste, un contraste fuerte con lo que fue anterior. No os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino un gran contraste, sed santo, una gran diferencia, una vida totalmente diferente, un estilo de vida totalmente diferente que vivieron cuando estaban en nuestra antigua ignorancia. En vez de conformarnos a nuestras pasiones lujuriosas, dice la palabra, sé santo, que hay una diferencia en ti, sé santo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Siguiendo el ejemplo de Dios. Así como el Dios que os llamó es santo, así también ustedes deben ser santos, dice el apóstol. Nuestro ejemplo es Dios. Les recuerdo, aquel que os llamó es ¿quién? Es nuestro Padre Celestial. Es nuestro Padre Celestial. Dios nos llamó, Dios inició nuestra conversión, no solamente enviando a su Hijo, pero también llamando a sí mismo
irrumpiendo en nuestras tinieblas, en nuestra oscuridad, dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, Él nos llamó, y el llamado de Dios es un llamado poderoso, es un llamado eficaz, un llamado que no podemos resistir, un llamado a vivir para Dios y ser semejante, ser como Dios, ser como Él. Y así como Israel fue llamado el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ahora nosotros los cristianos somos llamados los hijos de Dios en esta nueva época. Dios nos llamó desde este mundo. Y marque esto, dice así en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Esto es para usted y para mí. Dios no me sacó del mundo para mantenerme, que me quedara en el mundo. Dios me transformó. Dios me llamó, no a inmundicia, Dios me llamó a santificación. ¿Por qué? Porque el Dios Padre que me llamó, Él mismo es santo. Dios es santo. La santidad es una parte esencial del carácter de Dios. Primero de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios mismo es el santo. Él está separado del pecado, completamente diferente y superior a nosotros. De la misma manera que Dios es santo, dice en toda la palabra, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. El llamado de Dios es para imitarle a Él. Dios no puede tener comunión con cualquier persona, con otra persona que tiene un estilo de vida malvado. Miren lo que dice primero de Juan 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que somos cristianos y andamos en tinieblas, ¿qué dice ahí? Mentimos, somos mentirosos, no practicamos la verdad. Si decimos que somos cristianos y andamos en tinieblas, somos mentirosos. Pero si andamos en luz, como nuestro Padre Celestial está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces tenemos que vivir nosotros en santidad. Es la única manera. Tenemos que estar separados del pecado, de maldad, dedicando nuestra vida a una vida de santidad apartada para Dios. Entonces, la santidad involucra separación de todo lo que es inmundo y una devoción total a Dios. Para ser santo, como dice Santos, es una santidad plena y penetrante que permea todo nuestro aspecto, toda nuestra vida. No podemos, mis hermanos, ser santos en parte. Tenemos que ser completamente santos. Es evitar el pecado, una completa separación del pecado. Es deleitarnos en Dios, en su santidad, como un estilo de vida. Podemos ser santos, mis hermanos, podemos ser santos. Muchas personas piensan que no es posible. No es posible obedecer el mandato de Dios para ser santo, que es una idea que no se puede alcanzar. Mis hermanos, es posible. Dice la palabra que la muerte de Jesucristo nos libró de la pena y el poder del pecado. No somos esclavos del pecado. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, está muerto, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, no nos hay vidas perfectas, pero no tenemos que pecar en cualquier momento. No somos perfectos, pero tenemos que pecar. A la medida, mis hermanos, que nos sometemos a Dios y vivimos como Él nos ha ordenado y Él nos capacita, podemos vivir vidas santas, vidas de santidad. Dios nos toma, Dios nos saca nos separa de esta era presente, nos hace santos, nos aparta para sí mismo. Efesios 1:4 dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. El Señor hace la obra en nosotros. Entonces, el alcance de la santidad abarca toda nuestra conducta, es decir, todo nuestro estilo de vida. Una vez más, no es posible ser santo en una parte de nuestra vida. La santidad demanda toda nuestra vida, todo lo que somos. No santos solamente en el templo, sino donde quiera que estamos, ser santos.
Hay un patrón de vida de los incrédulos, una diferencia. El patrón de vida de los incrédulos es que ellos confían en cosas perecederas. Los incrédulos se conducen o actúan en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Pero de luego encontraste esto de un patrón de los creyentes, el patrón de vida de los creyentes. Nuestra conducta es modelada tras las cosas que están por venir, cosas que no se ven aquí ahora. Nuestro patrón de vida se refleja la naturaleza y el carácter de Dios para que señale a otros hacia Él. Entonces, hay una gran diferencia. Nuestra vida está basada en las cosas que no se ven. Nuestra esperanza que un día muy pronto Jesucristo regresa por nosotros. Nuestra conducta debe reflejar la naturaleza y el carácter de Dios que va a señalar a otros hacia Cristo. Entonces, ¿cuál es la razón que Pedro da por este mandato respecto a la naturaleza integral de la vida santa del pueblo del Señor? Dice así, versículo 16, porque escrito está. ¿Qué está escrito? Sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué escribe esto el apóstol en su carta? Escrito está. Pedro aquí fundamenta su mandato con la autoridad de la Escritura. En Levítico capítulo 11, versículo 44, dice Jehová, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, vos santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Dice, y seréis santos, porque yo soy santo. Dos palabras, mis hermanos. Este llamado a la santidad no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. La santidad de Dios gobierna todos los requisitos de Dios en ambos testamentos. Es decir, Él requiere que sus pueblos sean santos. Si en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, Él siempre ha requerido que su pueblo sea santo. Eso es la base de la relación con Él. No otra base. Esta es la base subyacente de la ética del Nuevo Testamento. En citar este mandamiento del Antiguo Testamento, Pedro fundamenta su argumento en una base firme. Palabra, Pedro no es algo que se le dice, que Pedro está inventando en su carta, no. Él está basando lo que él está diciendo en lo que dice la palabra del Antiguo Testamento, la palabra de Jehová. De hecho, Jesús afirma esta enseñanza cuando dice así, Mateo capítulo 5, versículo 48. Jesús dice, sed pues vosotros perfectos o santos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto o es santo. Jesús afirmando esta enseñanza. Entonces, mis hermanos, quisiera terminar esta mañana regresando por un momento al versículo 13, con el cual iniciamos nuestra lección. Esta palabra es para usted y para mí. Nos dice el apóstol Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mis hermanos, un día muy pronto, les decía yo el miércoles, un día muy pronto la trompeta va a sonar, pero no con advertencia. La trompeta va a sonar con finalidad. El rapto, mis hermanos, el arrebatamiento, no va a esperar para que nos preparemos. El arrebatamiento no va a esperar para que nosotros terminemos nuestros planes. Dice la palabra que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando suceda, solamente aquellos, escuche esto, solamente aquellos que están velando, esperando y caminando en santidad serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Solamente aquellos. Tan urgente es esta palabra para usted y para mí, para cada uno de nosotros.
Solamente aquellos que están velando, esperando y caminando en santidad serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Entonces, el mensaje de Pedro esta mañana es sencillo, pero es muy urgente. Prepara tu mente. Sé sobrio. Confía plenamente en tu esperanza. ¿Por qué? Porque mis hermanos todavía no llegamos a casa. No somos ciudadanos de este mundo, somos peregrinos que vamos rumbo a la gloria. Pero mientras esperamos, el mandamiento no es pasividad, es pureza. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Esto no es opcional. Esto no es una sugerencia, es una expectativa. La expectativa de la novia que está preparándose para recibir a su novio. Entonces, esta mañana yo te pregunto, ¿estás viviendo como si hoy pudiera ser el día que regresa Jesús? ¿Estás tú esta mañana, estás seguro que estás viviendo tu vida, estás preparado por si hoy regresara Jesús? ¿O estás jugando con la eternidad? Suponiendo que siempre llegará el mañana. La santidad, mis hermanos, no se trata de perfección, se trata de dirección. ¿Estás caminando hacia Cristo o te estás alejando de Cristo? El arrebatamiento no es una teoría distante. El arrebatamiento, el rapto, es un momento real y próximo que va a separar el trigo de la cizaña, va a separar a los vigilantes de los durmientes y va a separar los santos de los tibios. Entonces, esta mañana la palabra nos desafía a ajustar nuestra armadura espiritual, a despertar nuestra alma y alejarnos de todo lo que nos lleva de regreso al pecado. Que la gracia que viene a la revelación de Jesucristo nos inspire a vivir como si hoy pudiera venir el Señor. Como si esta mañana, antes de terminar este servicio, viniera Jesucristo. Que seamos hallados fieles, mis hermanos. Que seamos hallados santos. Que seamos hallados listos, preparados. Porque cuando Él regrese, ya no habrá tiempo para prepararnos. Será el tiempo de estar preparado. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, esta mañana. Gracias por esta palabra personal, individual. Gracias por hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, a través de tu palabra, a través de esta carta. Un llamado a la santidad, Señor. Un llamado a la santidad. Ser santo porque yo soy santo. Gracias por la gloriosa esperanza que tenemos, que un día muy pronto vamos a llegar a la culminación de nuestra salvación. Nuestra esperanza es un día llegar al cielo, llegar a estar contigo. Y gracias porque esta mañana, Señor, tu palabra nos instruye cómo prepararnos, cómo estar preparados, cómo estar listos. Nuestro pensamiento debe siempre estar enfocado en ti, Señor. No permitirnos ser intoxicados mentalmente con las cosas de este mundo, sino mantenernos alerta, preparados mentalmente, enfocados en el rezo de Jesucristo. Ser sobre, mantenernos, Señor, firmes, alerta, preparados. Nuestra mentalidad siempre en las cosas espirituales, siempre en el cielo, porque de ahí viene nuestra redención. Preparados, Señor. Preparados, listos, Señor, porque muy pronto nuestra redención se acerca. Cristo regresa por su iglesia. Cristo regresa por nosotros. Permítanos, Señor, ser una iglesia obediente. Como hijos obedientes, como hijos obedientes, como hijos de Dios obedientes siempre. Guardar esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Vivir la palabra, Señor. Obedecer la palabra, no olvidarnos, sino mantenernos firmes.
viendo que los días que vivimos son peligrosos, todo nos indica, nos anuncia que Jesucristo regresa pronto por nosotros. Permítanos ser una iglesia preparada, una iglesia fiel, una iglesia santa, una iglesia lista, Señor, para el momento que suene la trompeta. Para que el momento que tanto anhelamos y esperamos que nos suene la trompeta, estemos preparados para irnos, para encontrarnos contigo en el aire. Gracias por tu palabra una vez más esta mañana, Señor. Esta palabra una vez más transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Que seamos completamente transformados y seamos el pueblo, las personas que tú quieres para tu honra y tu gloria, Señor. Haz de nosotros hacedores de la palabra, no solamente oidores. Gracias te damos por dar nuestra vida, nuestro corazón. Te damos gloria, te damos honra y te damos honor. Y todo esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Te alabamos, te adoramos.